Muy bien, vamos a orar. Ok, hermanos, Señor, te damos gracias por esta mañana, que nos permites poder estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor, para poder aprender juntos tu palabra. Te rogamos que también puedan ingresar los hermanos que tal vez van a poder hacerlo el día de hoy. Y los que no, Señor, igual la clase que pueda ser de edificación para sus vidas cuando la puedan escuchar, Señor, en el transcurso de estos días. Señor, rogamos tu dirección, tu guía, que tu Espíritu Santo nos hable, nos confronte, nos fortalezca, nos anime en esta clase, en la lección que tienes para nosotros, que podamos, Señor, ser edificados y que podamos aprender algo nuevo el día de hoy para poder, Señor, ponerlo en obra en nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla, ¿ok? ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿Se ve, verdad? Sí, hermano, se ve. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a empezar, ¿ok? El fruto del Espíritu Santo, ¿ok? Es nuestra lección número 8. Quisiera empezar, bueno, ahí tenemos un pequeño gráfico, ¿no? Eh, de Gálatas 5, 22 a 23, que es el texto de este capítulo, donde están donde el apóstol Pablo nos describe cuál es el fruto del Espíritu. Es importante considerar que es el fruto, no son los frutos, ya que el fruto abarca todas estas, digámoslo así, características, estos aspectos, mejor dicho, los 9 aspectos del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu abarca estos 9 aspectos, ¿no? Y quisiera que podamos empezar leyendo el capítulo 5. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Alguien que yo lo voy a leer, creo que podamos buscarlo todos y que podamos juntos leerlo ahí ustedes conmigo. Gálatas 5, versículo 22 al 23. Muy bien. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Dice, mas el fruto del Espíritu, ahí está, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar el día de estos 9 aspectos, pero vamos a ver algunos principios importantes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del fruto del Espíritu? Recordemos que hemos estado compartiendo ya en las clases pasadas, ¿no? Que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Se queda para siempre, hace morada en nosotros. Nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo, por eso dice la palabra ello. Y después nos bautiza, ¿no? Cuando viene a nosotros nos bautiza, nos hace hijos de Dios, nos adopta como hijos de Dios, nos une a Cristo y nos une como hermanos a un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, digamos, y nos hace parte de la iglesia. A partir de ese momento venimos a ser parte de la iglesia, ¿verdad? Y también nos da dones, como hemos visto la clase pasada, para poder servir al Señor. El Espíritu Santo, como hemos ido aprendiendo, es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Y Él es quien viene a morar a nosotros para que Cristo sea
eh, visible en nuestras vidas, para que el carácter de Cristo sea formado en el creyente. Y el Espíritu Santo va a utilizar la palabra de Dios, la Biblia, para poder formar en nosotros el carácter de Cristo. También vamos a ir viendo las disciplinas espirituales para que el carácter de Cristo pueda ser formado en nosotros. Ahora, también tiene que ver con nuestra parte, como ahorita vamos a ver, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿no? Entonces vemos esos 9 aspectos del fruto del Espíritu. Ahora, una pequeña definición, ¿no? Cuando hablamos del fruto del Espíritu, como alguien ha dicho, equivale a un retrato de Cristo. Un retrato de Cristo. Si nosotros quisiéramos de alguna manera poder definir o conocer cómo es el carácter de Cristo, aquí está. Amor, gozo, paz, paciencia. Jesús mostró amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza toda su vida en la máxima expresión. ¿No? El Señor Jesucristo eh, manifestó en su vida estos 9 aspectos a plenitud, porque Él obviamente estaba lleno del Espíritu y toda su vida vivió lleno del Espíritu y controlado por el Espíritu. Por eso nunca pecó. Y su sacrificio fue perfecto para ocupar nuestro lugar en la cruz. Si nosotros quisiéramos conocer o ver un retrato de Cristo, este es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu no es otra cosa que la manifestación del carácter de Cristo, del creyente. Equivale a un retrato de Cristo. Si nosotros nos preguntamos qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, lo que quiere hacer en nuestras vidas es que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y eso quiere decir que lo que Él va a hacer en nuestra vida es manifestar estos 9 aspectos en los cuales podemos crecer y somos llamados a crecer durante toda nuestra vida. Entonces somos llamados a ser como Cristo. Ese es el, el fin de la vida cristiana, es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Siendo como Cristo, siendo más como Jesús, ¿no? Eso es algo que debemos siempre recordar, todos, incluyéndome a mí. Muy bien. Entonces, el creyente tiene, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu, la bendición de que esto se dé y se desarrolle en su vida. Vamos a buscar el pasaje de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Es el pasaje que hemos leído, ¿verdad? 16 al 25. Y lo vamos a leer. Yo creo que es importante poder leer el texto para poder tener claro la idea de lo que estamos diciendo, ¿no? A ver, ¿alguien que lo pueda leer? Gálatas 5, 16 al 25. ¿Alguien iba a preguntar algo, me parece? ¿O quería participar? ¿Sí? Vale. Hermano Manolo. Leo Gálatas 5. Sí, Gálatas 5, versículo 16 al 25. Ya, un ratito. A ver, Gálatas 5. Ya, Gálatas 5, del 16 al 25. Ajá. Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen entre sí el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley.
Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, como hemos leído, en ese texto de Gálatas, el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahorita vamos a ver detalladamente a qué significa, a qué se está refiriendo, pero en ese texto se describen los frutos, el fruto del Espíritu, pero también se describe las obras de la carne. Y dice que ellas se contraponen. Es por eso que el creyente, para poder ser lleno del Espíritu, para poder evidenciar en su vida el fruto del Espíritu, tiene que desechar las obras de la carne, que están ahí. Cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida a esas obras que están ahí que hemos leído, no nos arrepentimos, porque no quiere decir que nunca caigamos en alguna de ellas, ¿no? Podemos caer en alguna de ellas. Pero cuando no nos arrepentimos, cuando las permitimos, las toleramos, es allí donde ponemos un obstáculo para que el fruto del Espíritu se pueda evidenciar en nuestra vida y nosotros mismos, ¿no? Estamos de esa manera desobedeciendo al Señor, ¿no? Y no se va a poder manifestar, porque para poder manifestar el fruto del Espíritu tenemos que desechar las obras de la carne. Tenemos que llenarnos de las cosas de Dios y desechar lo que nos aleja, lo que nos aparta de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a ir a... Hay algunos principios importantes. El primer principio es el Espíritu quien produce fruto en la vida del creyente. Esto es importante considerar. No somos nosotros. O sea, no significa que yo voy a, por mi propia cuenta, producir amor, gozo, paz, ¿no? El Espíritu es quien produce ese fruto en mi vida. Ahorita vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Porque no tiene que ver con aparentar, tiene que ver con simplemente con una forma también, sino tiene que ver con un cambio genuino en el corazón que el Espíritu Santo va haciendo de manera progresiva. Por eso es que el fruto del Espíritu solamente es exclusivo de los hijos de Dios. No puede manifestar el fruto del Espíritu no creyente, porque no tiene el Espíritu. Y podríamos decir que hay no creyentes que son bondadosos, que aman, pero como vamos a ir viendo, es muy diferente a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos del fruto. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ¿no? La fructificación no es natural, o sea, no es algo que pueda venir de manera natural. El hombre no puede producir ningún aspecto del carácter de Cristo por sí mismo. Es más, el que no creyente no está interesado en lo absoluto en ser más como Cristo. No está interesado, no le va a llamar la atención, inclusive lo puede ver como algo que no es adecuado para su vida, ¿no? Pero nosotros que conocemos a Cristo, estamos conociendo al Señor, somos sus hijos, sabemos que Cristo, como dice el apóstol Pedro, para nosotros Cristo es valioso, es precioso, ¿no? Es como esa perla de gran precio. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo más a Cristo, vamos cautivándonos más con quién es Él, con su persona, y vamos a anhelar ser más como Él, de manera genuina. Eso también lo produce el Espíritu Santo, porque vamos conociendo a Cristo, vamos considerando valioso las cosas que son del Espíritu de Dios, de manera genuina, ¿no?
consideramos importante, consideramos valioso la santidad, por ejemplo, cosa que el no creyente no le interesa, lo ve muy lejano. Nosotros lo consideramos algo valioso y algo hermoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va llevando a conocer más a Dios y a Cristo. A Cristo. Y mientras más conocemos a Cristo, como dice el apóstol Pedro, lo vamos a ir valorando más, vamos a querer ser más como Él. Es importante que podamos conocer a Cristo, ¿no? No tiene que ver con una apariencia, ser buena gente, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con conocer a Cristo y ser más como Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 7? Juan capítulo 16, versículo 7. A ver, ¿quién lo puede leer? Juan capítulo 16, versículo 7. ¿Lo puedo leer yo, Cristian? Sí, hermano, léalo. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero Ujú. yo les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo es enviado por Cristo precisamente con ese propósito de formar el carácter de Cristo en nosotros. Mira, hay un texto que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Primera de Pedro 2:7, que también lo estaba comentando, ¿no? Dice lo siguiente, yo lo voy a leer ya. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros, o sea, para ustedes, pues, los que creéis. ¿Quiénes son los que han creído? Nosotros, ¿verdad? La iglesia, los creyentes, dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Quién es precioso? ¿Quién es precioso en este texto? Él es precioso. ¿A quién se refiere? A Cristo, exactamente, a Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Que para nosotros, para el creyente, para los que hemos creído, Cristo es precioso. Entonces, el creyente, a medida que ha puesto su fe en Jesús, conoce a Cristo, va a conocer estas características de Cristo, su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad. Y todas estas características de Cristo las hemos vivido, las estamos viviendo, ¿no? Experimentamos el amor de Cristo, aún el gozo de Cristo, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, su paciencia cada día con nosotros. Él es benigno, quiere nuestro bien, quiere siempre nuestro bien. Su bondad, Él es bueno, Él confía en nosotros, nos ha dado la fe. Él es manso y humilde de corazón. Y Señor Jesús siempre ejerció dominio propio. Entonces, vamos conociendo a Cristo, su carácter, y como dice Pedro, Él es precioso y anhelamos ser como Él. Eso es lo que el Espíritu Santo va produciendo a medida que conocemos a Cristo. Por eso es muy importante conocer a Cristo en su palabra, porque si no, no nos va a parecer atraíble el fruto del Espíritu, porque no lo vamos a considerar algo importante para nuestras vidas. El mundo muchos de estos aspectos, el mundo no lo considera valioso. Por ejemplo, el mundo que nos dice por ejemplo, la bondad, o al dominio propio, o a ser manso. No, ¿no? Tienes que vengarte, ¿no? Tienes que ser duro, ¿no? El que no hace trampa no gana, ¿no? Tienes que ser vivo. Y vivo es, inclusive puede ser hasta robar, ¿no? Porque quiero más, ¿no? Y esa es la manera, ¿no? Porque en este mundo es así, ¿no? Esa es la manera de pensar del que no conoce a Dios. Pero
Nosotros que somos hijos de Dios, vamos conociendo a Cristo y nos damos cuenta que estas características que están en Cristo son hermosas y vamos a ir anhelando estas características de nuestra vida. Vamos a considerar valiosas estas características porque están en Cristo. Y si amamos a Cristo, vamos a querer ser más como Él. Eso lo produce el Espíritu de Dios. Entonces, el fruto del Espíritu tiene que ver con la mentalidad, lo que hay en mi mente, mis motivaciones y mis actitudes. No solamente es lo externo, lo que yo puedo proyectar hacia los demás. Y en eso creo que todos podemos fallar, ¿no? Muchas veces podemos proyectar algo que no somos, o proyectamos algo que no necesariamente somos al 100%. Jesús siempre proyectó lo que él era, genuinamente, porque él nunca era perfecto. Pero somos llamados precisamente a permitir que Dios, el Espíritu Santo, cambie nuestra manera de pensar. Tiene que ver con nuestra mentalidad, o sea, con lo que hay en nuestra mente. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? A ver, Romanos 12, 1, 2, ¿qué dice? Alguien que lo pueda leer. Romanos 12, 1, 2. ¿Quién lo tiene? A ver, hermanas o hermanos, participemos, hermanos. Romanos 12, 1, 2. Espero que tengamos nuestra Biblia. Yo sé que de repente algunos están en el trabajo. Hermano, la palabra dice, Romanos 12, 1, 2, hermano. Ajá. Ya, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, presentes nuestros cuerpos no, en sacrificio, un ratito, lente se me en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Especialmente el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación, el cambio, viene por una renovación de nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y al cambiar nuestra manera de pensar, ¿cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Porque tenemos en nuestra mente ideas, pensamientos que hemos traído del mundo, o que nos han dicho, que nos han sembrado desde que éramos niños o en el trabajo. Somos bombardeados con una mentalidad, con una manera de pensar, una ideología que este mundo tiene en diferentes temas y aspectos. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar? A ver, ¿qué piensan? ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar? ¿Cómo somos llamados a cambiar nuestra manera de pensar como hijos de Dios? Estudiando la palabra, entendiéndola y aplicándola. Muy bien. Tenemos que Obedeciendo, hermano, obedeciendo también la palabra. obedeciendo la palabra. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. Tenemos que Sí. conocer la palabra. Tenemos que tener credibilidad en el Señor. Claro. Así Ahora, es. para poder cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que conocer la palabra. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que conocer qué es lo que la Biblia me dice acerca del pecado, qué es lo que la Biblia me dice acerca de la mentira, qué es lo que la Biblia me dice acerca del perdón. ¿Por qué? Porque el mundo me dice algo acerca de esas cosas. ¿Qué me dice el mundo acerca de la mentira? Que está bien, que a veces hay que mentir, porque es necesario. Hay mentiras blancas, amarillas, de todos los colores, ¿no? Yo tengo que saber qué es lo que la Biblia me dice acerca de ese tema. El mundo que me dice que está bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿qué es lo que me dice Dios y por qué me lo dice? Tengo que conocer. Tengo que cambiar mi manera de pensar con la palabra, ¿no? Y eso Dios lo va haciendo a medida que yo voy leyendo la Biblia y voy aplicando la Biblia. Pero para poder aplicarla tengo que conocerla. No puedo aplicar bien
algo que no conozco o algo que no entiendo bien. Es muy importante leer la palabra de Dios para entender y entenderla para poder aplicarla bien. Si yo leo la Biblia, pero no la entiendo y no pregunto y me quedo con la duda o lo malentiendo, voy a aplicar mal, no voy a poder aplicar bien. Es por eso que, como hemos visto en la clase pasada, Dios ha dado pastores, maestros, los frutos, perdón, los dones, para que los creyentes podamos comprender mejor la palabra. ¿Para qué? Para que podamos aplicarla mejor y de esa manera el fruto del Espíritu se vea manifestada en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos, el Espíritu Santo también obra en nuestras motivaciones y nuestras actitudes. Tiene que ver con la mentalidad, la motivación y la actitud de Cristo. ¿Qué es lo que había en la mente de Cristo? ¿Qué es lo que había en la motivación de Cristo y actitud de Cristo? Siempre fue una motivación y actitud con el propósito de glorificar a Dios, a su Padre. Nunca fue de glorificarse a sí mismo. Entonces, por eso es importante ver que el fruto del Espíritu tiene que ver con la mente, tiene que ver con lo que hay en mi corazón y también con lo que expreso hacia los demás, ¿no? Las motivaciones, las actitudes. No es apariencia, es rendir mi corazón a Dios, reconocer que soy débil, reconocer que fallo y pedirle a Dios, Señor, cámbiame en este aspecto, en esta motivación que es incorrecta, esta actitud que no es adecuada, mi orgullo, de repente aún me cuesta mucho hablar, me salen malas palabras. Es el Espíritu de Dios quien va a obrar en nuestras vidas de manera progresiva a medida que nosotros nos rendimos a Él. Reconocemos nuestras debilidades, nuestros pecados, y Él va a ir cambiando, va a ir transformando cuando nos vamos alimentando de la palabra de Dios, ¿no? Y la ponemos en obra. Entonces, es importante considerar esto, la mente, la motivación y la actitud, porque podríamos decir que hay muchos que no son creyentes que también hacen buenas cosas, ¿no? Hacen buenas obras, pero ellos no tienen en su mente, no tienen en la mente de Cristo, no tienen la motivación, la actitud de querer honrar a Dios con lo que están haciendo. Generalmente, el no creyente que hace algo bueno es para ser visto, o es para sentirse orgulloso consigo mismo, o es para calmar su conciencia, porque eso es lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Pero el fruto del Espíritu no solamente es algo externo, que se va a evidenciar en lo externo, sino es algo interno, algo que Él cambia nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras motivaciones, de tal manera que lo que se manifieste en lo externo sea verdadero, sea de Dios, sea del Espíritu de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros, de los creyentes, el fruto del Espíritu. No tenemos por qué aparentar nada, ni tomar una forma, porque Dios conoce nuestro corazón. Más bien debemos reconocer nuestra debilidad. Y es mejor ser sinceros y decirse, estoy fallando en esto, y Dios va a obrar en nuestra vida, que tratar de ocultar lo que no, aparentar lo que no somos. Es la expresión de la verdadera espiritualidad. Quiere decir que la persona genuinamente espiritual es aquella que expresa en su vida el fruto del Espíritu. Va creciendo. Es la verdadera espiritualidad. O sea, la verdadera espiritualidad no se manifiesta con cuánto sabemos o o en qué servimos, o si por ahí tuvimos alguna visión, algún sueño, o si es que por ahí tenemos algún ejercicio de poder. O sea, la verdadera espiritualidad se manifiesta en la medida que yo dejo que el Espíritu Santo produzca en mí el fruto, el carácter de Cristo. Esa es la verdadera espiritualidad. Eh, ahí está mencionado, ¿no? No es el ejercicio de poder, lo que muestra una vida de rendición a Cristo y a su Espíritu, ¿no? Porque muchas veces podemos dejarnos llevar por lo externo, ¿no? O sea, se puede
no ya por lo extraordinario, por lo visible, que puede ser genuino, pero no siempre el ejercicio de poder muestra una vida de rendición a Cristo. En 1 Corintios 1:1-3, ahí se menciona, el apóstol Pablo menciona lo siguiente. En 1 Corintios 1, 1 Corintios, ahí yo me he equivocado ya, perdón, 1 Corintios 13, 1-3, me he equivocado, ahí corrijando, ¿ya? 1 Corintios 13, 1-3, disculpe. A ver, alguien que lo pueda leer. 1 Corintios 13, 1-3, ¿qué dice? Yo, hermano, Ok. si yo hablas, dice la preeminencia del amor, si yo hablase de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, es el texto, miren, esa palabra que no tengo amor, ¿a qué se refiere? Al amor de Dios. Ese amor que aparece ahí se refiere al amor de Dios. Es como si nos estuviera diciendo, si yo repartí todos mis bienes para dar a comer a los pobres y no tengo el amor de Dios en mi vida, de nada me sirve. Muy interesante. Hay muchas personas que hacen muchas obras de caridad, que no es que digo que estén mal, pero delante de Dios, esas obras no tienen un valor para su salvación, porque por ninguna obra somos salvos. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas primero. Y el amor de Dios viene a nuestras vidas cuando nacemos de nuevo, ¿no? Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. Y el amor también es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, no es lo que hacemos. No significa que esté mal dar de comer a los pobres, no significa que esté mal hablar en lenguas, que esté mal profetizar, tener el conocimiento de la palabra, eso está muy bien, pero no necesariamente el hacer esas cosas manifiestan una vida rendida a Cristo. Eso es importante recordar. No necesariamente, porque hay muchas personas, aún sectas o falsos hermanos, creyentes, falsos maestros, que hacen estas cosas y no son de Cristo, se aprovechan de la gente, ¿no? Entonces tenemos que considerar siempre para nuestras propias vidas, no para mirar a los demás, ¿ok? Sino para nosotros mismos, para cuidar nuestras propias vidas y relación con Dios, siempre recordar que lo que Dios busca de nosotros es el fruto del Espíritu y que se va a manifestar en buenas obras. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces debemos recordar que el anticristo se manifestará de manera extraordinaria y con gran poder, ¿no? Según Tesalonicenses 2:9 nos recuerda, y por eso es importante no dejarnos llevar solamente por lo extraordinario, porque aún el anticristo, en ese texto, cuando se manifieste, y creo que no estamos lejos de esa manifestación, por todo lo que estamos viendo, miren lo que dice el texto, capítulo 2, versículo 9, ¿qué dice? Según Tesalonicenses 2:9. ¿Quién lo puede leer? O yo lo leo. Yo lo voy a leer, ¿ya? Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se dan cuenta? O sea, el anticristo, cuando se manifieste, ¿cómo se va a manifestar? Con gran poder
y señales y prodigios mentirosos. Entonces, si nosotros como creyentes nos enfocamos en el poder, en las señales, en los prodigios, podemos correr el riesgo de ser engañados por el anticristo. En el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que no se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Y hay otro texto donde se menciona que aún a los escogidos tratará de engañar. Entonces debemos recordar, no dejarnos llevar por solamente el ejercicio de poder, sino debemos recordar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, ¿no? Debemos enfocarnos en el carácter, en la vida y el espíritu de quienes ejercen el poder, ese tipo de manifestación, ¿no? Eso es importante considerar para nuestra propia vida, en primer lugar. Si de repente nosotros tenemos algún servicio en la iglesia, ¿no? Debemos enfocarnos en el carácter, en que Dios obre en nuestro carácter. Muy bien, en nuestras vidas. Segundo punto, vemos aquí también la responsabilidad del creyente en el crecimiento del fruto del Espíritu. ¿Ok? Hermanos, voy a enviar otro link porque está a punto de cerrarse. ¿Ya? Un link más con el cual, para que puedan ingresar, porque este link solamente dura 30 minutos. ¿Ya? Voy a parar la grabación y continuamos. Discúlpenme más bien, pero no tengo el link de más tiempo. Ahí les envío, ¿ya? Permítame un segundo. Permítame un segundo. ¿Es el mismo link, pastor, o otro? Creo que va a ser el mismo. Creo que se puede, ¿no? Se puede enviar el mismo, si mal no recuerdo. Sí se puede enviar Sí. el mismo link.